Bienvenidos amigos y hermanos que nos visitan y que nos ven a través de todas nuestras plataformas digitales de Adulam Shela. Hoy les saludan los pastores Hugo y Astrid González. Y queremos hoy poder ampliar un poco más acerca de los temas del altar que hemos estado tocando en nuestra iglesia, para que ustedes puedan conocer un poco más de cómo levantar un altar como familias en cada casa, que sea de bendición para cada uno de ustedes. Así que, amor mío, esposo mío, pastor mío, mira, hermosa. ¿puedes hablarnos un poquito más acerca de estos temas? Difíciles esos temas muchas veces, pero sí, son muy necesarios para que podamos aprender, para que podamos entender que el altar no es un juguete, el altar no es algo por lo cual podamos hacerlo a la manera que nosotros querramos. El altar es un punto de encuentro entre lo terrenal con lo espiritual. Claramente la Biblia nos lo enseña, claramente la palabra nos lo enseña. Y algo que hemos estado hablando, hemos venido hablando de los días de Elías, y de ahí salió el seguir hablando del altar. Aunque muchos solo se quedan con los días de Elías, por ejemplo, que el amor de los padres, Dios hará volver el amor de los padres hacia los hijos, y de los hijos hacia los padres. Pero creo que son cosas que tenemos que ver en la palabra del Señor, y ver todo lo que pasó en los días de Elías, y entender que los días de Elías no se quedan solo con que el amor a los padres y el amor de los padres a los hijos. No solo se queda en eso. Elías llegó para destruir el altar, uno que Jezabel había levantado, ¿verdad? Los altares que Jezabel enseñó al pueblo de Dios, porque eran pueblo de Dios. Elías llega a la región de Samaria. ¿De dónde sale Samaria? ¿Verdad? Sí. ¿De dónde sale Samaria? Samaria sale de la división que hubo del reino de Salomón, cuando su hijo Roboam fue el que heredó el reino, y de ahí Jeroboam se quedó con las 10 tribus, dice la Biblia, y Roboam solo se quedó con 2 tribus. Entonces miramos que de ahí fue trascendiendo no a mejor, sino que a peor, hasta que llegaron los días de Jezabel con Acab. Entonces a esos días llega Elías, y el altar de Elías llega a su tiempo para destruir los altares que esta mujer había levantado. Entonces Elías llega y le enseña a los de su generación que el que tiene un verdadero altar, Dios lo primero que hace es abrir los cielos. Amén. Esa es una de las cosas que primero ocurrió. Cuando ya se levantó, se restauró el altar correcto, dice que entonces Dios usó a Elías, obviamente, porque fue por palabra del profeta Elías que los cielos se abrieron y la sequía que había en ese tiempo se quitó. Pero eso lo provocó un altar, ¿verdad? Entonces son cosas que nosotros tenemos que entender. Que mucha gente está dedicada a altares, está atada a altares que no son de Dios, como en el tiempo de Jezabel. Esa gente estaba atada a altares que no venían de parte de Dios. Ahora, también hemos estado hablando del altar de los altares que Abraham levanta. Abraham levanta 4 altares, y es muy interesante porque cada altar que Abraham levantó fue impresionante, ¿verdad? Cada una de las cosas que Abraham vivió en cada altar fue impresionante. La Biblia menciona 4. Quiero pensar que habían más, fueron más, pero solo 4 dejó registrados. Pero en uno de ellos, Abraham viene y Dios le dice, levanta un altar entre Betel y Jai. Entonces, como que Dios diciéndole, decide entre Betel, que significa la casa del pan, y Dios diciéndole, ¿quieres quedarte en la casa del pan? ¿Quieres aprender aquí a levantar altar? Quédate aquí. O también Jai nos habla de ruinas, eso significa Jai. Jai significa ruinas. O quédate con tus ruinas, Abraham, y sigue levantando el altar de la manera que tú quieras. Entonces, son cosas que nosotros debemos de comprender y entender, que Dios quiere que nos acerquemos a Él. Dios quiere que las bendiciones del cielo vengan para nosotros. Otra cosa de los que nos habla el altar de Abraham es lo siguiente, que a Abraham le enseñan las cosas del futuro, ¿verdad? A Abraham le enseñan las cosas del futuro. Una de las cosas que a Abraham le muestran es, uno, cómo levantar altar. O sea, ¿cómo sabía Abraham levantar altares? ¿Quién le había explicado a Abraham esas cosas, verdad? Y el Espíritu de Dios llegaba, lo puedes ver
cuando Dios llega visitando a Abraham y le dice, vas a ser padre de multitudes, yo te voy a dar hijos, y empieza a decir, lo llegaba a visitar a su tienda. También miramos cómo cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra, miramos cómo llega con Abraham y le dice, voy a destruir Sodoma y Gomorra, y empieza a interceder por Lot. Entonces Abraham tenía un acercamiento, ¿verdad? Abraham sabía eso, pero una de las cosas que hace el altar de Abraham es que le enseñan el sacerdocio levítico, le empiezan a enseñar la circuncisión, por ejemplo, le empiezan a enseñar varias cosas de esas. También llega Melquisedec y se acerca a Abraham y le dice, y le empieza a enseñar las cosas del futuro. Le enseñó a diezmar, le enseñó el pan y el vino, le enseñó las bendiciones del mañana, le enseñó a Abraham 1000 cosas más, porque también le dijo, tú serás padre de multitudes. Mira la arena, cuéntala y mira cuántos cuentas ahí, no los pudo contar, hasta hablando de lo terrestre. Pero también le dijo, mira las estrellas, cuenta las estrellas. Pues, ¿qué le quiso dar a entender? ¿Verdad? Son cosas que también habría que analizar y ponerle más atención. ¿Qué le quiso dar a entender Dios con eso? Amén. Ahora, volvamos al punto. Dios le trajo las bendiciones del mañana. Hay una versión que me gusta mucho, la versión española, y busca ese verso en tu casa, cuando dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, lo dice la Reina Valera, lo dice la Biblia de las Américas, pero la nueva versión española dice, el pan del mañana, dánoslo hoy. Entonces a Abraham las bendiciones del mañana se las dieron. ¿Pero qué provocó? El altar. El altar provocó todo eso. El altar le dio todas esas bendiciones. El altar hizo que Abraham tuviera todas esas bendiciones. Amén. Amén. Un punto muy bueno para que nosotros aprendamos. ¿Tienes problemas? ¿Tienes necesidades? Hay cosas que Dios puede restaurar hoy. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Dios lo puede restaurar hoy. ¿Tienes problemas con tus hijos? Dios los puede restaurar hoy. Amén. Sencillamente. Pero si no tenemos un altar como Dios quiere que lo tengamos, difícilmente vamos a entender cómo es que Dios nos da las bendiciones. Ahora, algo más que esta última semana hemos estado hablando en la iglesia, en el ministerio. Hemos hablado de Levíticos. Levíticos, si no estoy mal, 26:17. Si no, me corrigen, por favor. 26:17. Y dice Levíticos. 21:16. 21:16, sí, perdón, gracias. Y dice Levíticos 21:16. Y dice, ningún sacerdote, dice. O sea, está hablando de sacerdocio. Tú y yo somos reyes y sacerdotes. ¿Verdad? Y dice, ningún sacerdote que esté jorobado, que tenga problemas en sus testículos, que tenga ceguera, defectos, que tenga defecto en el ojo derecho, ninguno que tenga, no recuerdo, son muchas las cosas que empieza a decir, que sea enano, etcétera, etcétera. Entonces son cualidades que está dando a un sacerdote. Entonces dice, no podrá entrar al altar. Ok, ¿qué altar? ¿Qué altar? Porque miramos el tabernáculo de Moisés y miremoslo de esta manera. Nos convertimos a Jesucristo y está el altar del incienso, es de bronce, ¿sí? En la entrada, ¿sí? Está el altar de bronce. Y está el altar de bronce hablando de cuando nos aceptamos a Jesucristo como nuestro único y verdadero Salvador. Luego está la fuente de bronce. La fuente de bronce nos habla del bautismo en agua. Luego entramos al lugar santo. El lugar santo nos habla del candelero de oro, la mesa de los panes, el altar del incienso. Entonces el Levítico nos está hablando de que nadie pueda entrar al altar del incienso, ¿verdad? Entonces aquí ya se puso más grave, más difícil la situación. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros entremos hasta el lugar santísimo. Amén. Pero si nosotros tenemos defectos, nosotros tenemos problemas, no estamos levantando altar como Dios dice, entonces la Biblia dice, podrás entrar al atrio, podrás disfrutar de las cosas que están en el atrio, pero al altar del incienso no vas a entrar. Wow. No vas a pasar el velo y no vas a entrar al lugar santísimo. Tremendo. Entonces son cosas que debemos de aprender. Necesitamos tener un altar como Dios quiere. Amén. No como nosotros pensamos que debería de estar. Amén. Son cosas que hemos estado hablando.
Me encantaría que pudiéramos seguir ampliando más el tema, pero queremos invitarlos para que ustedes puedan acompañarnos este domingo 7 de septiembre a las 9:45 de la mañana en nuestra iglesia Adulam, aquí en Quetzaltenango. Estará como invitado nuestro apóstol Luis Alberto Morales. Y al finalizar del evento del Congreso también tendremos un foro de preguntas y respuestas. Así que desde ya usted puede formular sus preguntas para poder salir de dudas y saber cómo podemos levantar un altar como familias, un altar agradable al Señor. Los esperamos domingo 7 de septiembre a las 9:45 de la mañana. Los esperamos, no faltes. Bendiciones.